Capital de los Estados Unidos. Hoy día, por cierto, con temas que conversar y con una semana cargada de noticias electorales por la Convención Demócrata. Y para conversar sobre esto, ya pueden ver en pantalla, están nuestros invitados. Me acompañan hoy día aquí en el estudio Antonio de la Cruz, analista político e investigador no residente del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, y también de manera remota desde Miami, en Florida, está Sabrina Bacal, politóloga y periodista panameña. Bienvenidos ambos a esta conversación en Club de Prensa Washington, D.C. Bien, vamos de inmediato a lo que nos está esperando, que es la discusión, la conversación. Han visto durante esta semana 3 noches de convención demócrata en los Estados Unidos, 3 noches de discurso, de distintos temas en cada una de esas noches, con distintos mensajes a las audiencias. Y voy a comenzar contigo, Antonio, porque anoche fue la gran noche de Tim Walz, que el Partido Demócrata lo presenta como un hombre blanco común y corriente que puede interpelar a ese voto que le ha sido esquivo en las últimas elecciones, sobre todo el trabajador que no necesariamente tiene títulos o licenciaturas universitarias, pero que son los que le ponen la musculatura a la industria estadounidense. ¿Cómo evalúas ese primer discurso, el más importante de su vida, decían las cadenas de noticias anoche? Sí, anoche Tim Walz se presenta como un hombre ordinario, como dices tú, buscando precisamente ese voto blanco, ¿no?, que tiene el Partido Republicano. Es un hombre que usó elementos en la que, por ejemplo, también quiso enmarcar a los republicanos con el Proyecto 2025, dándole ese temor a una población que quiere, ¿verdad?, que si en algún momento está pensando cómo va a votar ese día, recuerde que viene un partido republicano que va a asumir el poder y lo va a controlar. De acuerdo al proyecto, no sé si lo conoce, pero es un proyecto que fue elaborado por el Hudson Institute, ¿verdad?, un think tank aquí, donde Trump y Vance se han desmarcado de ese proyecto. Eso es importante mostrar porque tenemos un Tim Walz que también presentaron una carta a que pidiera disculpa, porque en su carrera militar él dice que tiene un honor, y realmente lo que muestra en la carta estos republicanos que fueron veteranos de guerra es que realmente él no fue, cuando le tocó ir a Afganistán su unidad, él pidió la baja, que sí estuvo en la Guardia Nacional, pero que fue básicamente hasta el momento en que le tocó ir a Afganistán, él decidió quedarse. Podríamos pensar que no cree en la guerra y podríamos dar el beneficio a la duda. Pero los demócratas dicen que ya había decidido correr para el Congreso antes de pedir la baja. Sí, pero, yo tengo un amigo que fue el subsecretario de Estado en la época de Bush, que le tocó de Afganistán y él salió de la administración para ir porque llamaron a su unidad, ¿verdad?, en ese momento, ¿no? Entonces, depende, pues cada quien toma su decisión en ese momento. Yo creo que lo otro que podemos decir de ayer es que la producción de la convención es extraordinaria. Creo que desde el punto de vista de espectáculo está muy bien montada, muy bien hilada, con los grupos de música, cómo manejan las escenas. Está muy bien hecho, se ve como espectáculo extraordinario. Yo creo que tiene es sobresaliente. Sin embargo, ¿qué es lo que observamos? Observamos cómo se endulcora esta campaña. Esta campaña es una campaña por parte de los demócratas, una campaña de alegría, de que todo está bien, ¿verdad? Hay un término que está usando Neil Ferguson, que es un historiador escocés-americano, que llama que esta campaña es Barbie Mare, que combina 2 palabras, la Barbie y Oppenheimer, ¿verdad? El hombre de la bomba atómica. Entonces, en la Oppenheimer ubica la visión de cómo está manejando esta campaña Trump, y la parte de lo que es, tú sabes, todo bonito, que no hay nada, es la parte de Kamala. Yo creo que es importante observar cómo cada partido viene abordando esto, porque si vemos la parte de Trump, es el miedo, la Tercera Guerra Mundial, que va a haber guerra, o sea, que está metido en un mundo donde hay que tener cuidado, porque cuando él fue presidente no hubo guerra. Y entonces, metiendo ese miedo, busca ver si puede captar estos votos. ¿Por qué? Porque los dos, si bien es cierto, hoy ya en algunas encuestas, Kamala está por encima de Trump, ¿verdad?, en la discusión, en el voto popular, que antes de que fuera candidata,
Trump estaba por encima de Biden. Ella ha recuperado terreno y ha superado. Aquí la discusión es cómo llegar a los independientes. Y ayer en la noche eso también lo vimos con Oprah Winfrey, ¿no? Oprah, que es una gran comunicadora. Que además se viste de morado, ¿no? Que el color asociado sí. a los centristas independientes en Estados Unidos, sí, porque es la fusión del rojo y el azul. Entonces, si tú ves eso, es un mensaje, ¿verdad?, al independiente, y a la final cierra con eso, buscando, porque las dos campañas se fueron a los extremos. O sea, si tú ves, cuando tú ves a Kamala Harris con Tim Walz, ellos van más hacia la izquierda del partido demócrata, o sea, y si podemos decir a los valores woke. Y si tú ves a Trump se mueve con Vance hacia MAGA value, los valores del MAGA. Entonces, en el centro no se movieron, entonces están buscando con estos nuevos mensajes llevar a Kamala un poco más hacia el centro, porque si te mantienes en la polarización, va a costar, va a ser una elección muy reñida en términos de que va a depender mucho del desempeño de lo que se conocen como los estados battlegrounds, los estados bisagra, ¿verdad? Y eso lo señaló el presidente Barack Obama cuando dijo esto va a ser reñido. Ahora, Antonio, quiero incorporar a Sabrina a nuestra conversación. Sabrina, hablemos precisamente sobre el votante mediano, ¿no? Que la ciencia política es ese votante que se ubica justo en el centro del clivaje ideológico entre izquierda y derecha y que es finalmente el votante que termina dando el triunfo electoral a cualquiera de las dos partes. Evaluemos qué han hecho los partidos para llegar a ese votante, porque a mí me da la impresión que el hecho de haber elegido a Tim Walz, el hecho de estar intentando apropiarse del concepto freedom, que históricamente ha estado vinculado a los republicanos, el patriotismo, ocupar letreros de USA en la convención, son gestos decididos, claros y categóricos del Partido Demócrata para ir en busca de ese votante mediano. Pero en el Partido Republicano por ahora se le sigue viendo muy circunscritos a lo que es su relato de campaña desde que esta campaña comenzó. ¿Cómo evalúas tú esos esfuerzos de llegar al mundo independiente de la campaña de Kamala Harris y también de Donald Trump, entendiendo que Kamala está subiendo las encuestas y quizás los nuevos votos vienen desde ese mismo sector? Sí, bueno, de la convención demócrata tengo que resaltar, además de la extraordinaria producción que ha mostrado, el apoyo también de los expresidentes demócratas que no tuvo, en su caso Donald Trump, y también esa aura de esperanza que llenó la campaña de Barack Obama, que han traído de vuelta, mostrado la campaña de Kamala Harris como algo positivo, lleno de energía, lleno de alegría, incluso usado el término de darkness para referirse a los republicanos, a Trump, incluso en el tema de la amenaza que representa para la democracia Donald Trump y los republicanos. Ahora la estrategia demócrata está más destinada a llegarle a ese votante medio y no hablar tanto de la amenaza a la democracia, sino de que son weird, son raros, no son como nosotros, representan otra cosa. Así que definitivamente... Hola, soy fundador de la pastelería francesa Pastries. Estar en el primer puesto de Google fue clave en nuestro crecimiento. 4 años después, seguimos en la primera página de Google en Estados Unidos. Te contaré cómo lo hicimos. Hay ese intento por llegar a las emociones. Al final el voto es una acción sobre todo emocional, y entonces creo que los demócratas han hecho un muy buen trabajo pasando el relevo de Biden, agradeciendo a Biden, dándole una salida digna y dando a conocer a Kamala como una líder dura contra el crimen, que lo han tratado de decir varias veces, pero también experimentada y humana. Y han tratado de resaltar algunas de sus logros como vicepresidenta, que han sido los focos de ataque de la campaña de Donald Trump. Lo otro que han hecho es que durante toda la convención demócrata hemos visto ataques a Trump, pero ataques de una manera, siento yo, muy astuta, porque lo han hecho ver como un hombre pequeño, como un hombre narcisista, un hombre que no está a la altura de las grandes ideas, un hombre de yo. Entonces creo que esa es la estrategia para que Donald Trump tenga que responder a los ataques y no se concentre en la que había sido, lo que viene siendo su estrategia de campaña,
y es básicamente cuestionar los méritos de Kamala en el tema migratorio y también en el tema económico. Yo sí creo que los republicanos van a tener que hacer un esfuerzo para llegarle más al centro, pero al final esta es una elección que se decide en los estados bisagra y haciendo los números electorales en esos estados. Ahora, Antonio, ¿tú coincides con esa evaluación de que el Partido Republicano tendría a lo mejor que repensar esta estrategia para llegar a los votantes? Porque, seamos francos, los resultados que estamos viendo en las encuestas es que si hace un mes Joe Biden le llevaba entre 5 y 6 puntos en estados como Michigan y Wisconsin a Donald Trump, a Joe Biden, hoy en día Kamala aparece en el promedio Real Clear Politics, 538, 1 o 2 puntos arriba de Donald Trump en esos estados. O sea, hay una fuga de votantes. ¿Debiese haber un cambio en la estrategia del Partido Republicano? Sí, yo pienso que sí. Yo coincido que si ellos quieren volver a ser una opción que pueda entusiasmar a ese centro, ¿verdad? Yo creo que hay que plantear esta lucha como una lucha cultural. O sea, esto no es una lucha de que si tú eres de izquierda y que no sé qué, porque lo que hace Trump es reforzar que que Kamala es marxista. Pero en el año 2024, ¿eso al ciudadano le hace sentido? No, por eso te iba a decir, eso no te conecta. O sea, yo creo que sí hay que trabajar sobre valores, porque cuando tú planteas esto sobre que hay una agenda woke, entonces tú, el independiente, sí lo haces pensar. Porque ¿qué piensa? En la educación de sus hijos, ¿verdad? Si él quiere una educación en ese sentido. Lo haces pensar si realmente tú compartes parte de esa cultura, y ahí pones a pensar a una serie de familias que hoy no han tomado la decisión. Mientras que si tú sigues encerrado, porque lo que pasa es que el nombramiento de Kamala, ¿verdad? No es que Kamala fue la mejor candidata, porque Kamala unos meses anterior estaba escondida, no era la mejor opción cuando hablábamos de posibles sustitutos. Hablamos de Newsom, de Michelle Obama. Nunca se habló de ella. Entonces sale, sorprende, y el equipo de Donald Trump no responde inmediatamente, es sorprendido, y además salen con una campaña como la que estamos viendo, endulcorada, de que ella es, y ahora la comparan con el entusiasmo que dio en su campaña Obama. Una acotación ahí, Antonio. David Plouffe, el jefe de campaña de Barack Obama, fue la primera contratación que hizo Kamala Harris en esta elección. Y se nota, sí, claro, el espíritu de la campaña de Obama. Por eso, aquí, porque ¿no? entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos ubicarla a ella sin que discuta los temas políticos? Porque no ha discutido, no le ha dado una rueda de prensa a los periodistas. Entonces, porque básicamente Kamala se conoce como una política de flip-flop. O sea, si vemos cosas con ella, por ejemplo, en la migración en el 19, ella apoyaba la descriminalización de la frontera, del cruce. Y en el 24 ahora está llamando por una seguridad fuerte que tenga, y que cada quien tenga la ciudadanía por un camino legal. O sea, ella hace cambio. Y en la parte de los crímenes en el 19 corría como una prosecutor liberal, un fiscal liberal, buscando que se acabara con el cash bail. Y ahora en el 24 la presentan como pragmática, ¿verdad? Una fiscal pragmática que toma a los predadores y a los que hacen fraude. O sea, ella en su evolución política ha tenido posiciones distintas. Entonces, ahora, Antonio, ¿eso no es propio de todos los políticos que se cambia. van acomodando los tiempos? Ok, porque claro, ¿qué pasa? Que como hoy las campañas, así como coincido ahí con Sabrina, el voto es emocional. Entonces, ¿qué ocurre hoy? Por este aparatico, hay 3 grandes cosas que hay en una campaña, que es la polarización, que la estamos viendo muy fuerte, la posverdad, y ahí es donde entra lo que tú estás diciendo, porque a través de las redes y todo eso construyo verdades virtuales, y el populismo. Esos 3 elementos en las campañas políticas hoy están presentes. Entonces nosotros vemos que se está construyendo mucho posverdad en términos de campaña. Entonces cuando tú ves, tú dices, ok, esto no corresponde con su comportamiento y no lo puedo. Antonio,
si se trata de fact-checking y de datos que hay que... No estoy diciendo que en el republicano no hay. No, lo digo porque es una campaña en términos generales, que si uno la compara con campañas hace 20, 30 años en este mismo país, dice en qué momento empezó a ocurrir esto, en qué momento los candidatos dejaron de proponer ideas y empezaron a combatir por construir relatos públicos que la gente 2016. lo adhiera casi como de manera evangelista, ¿no? De 2016. Porque es un tema bien sorprendente que no solo ocurre en los Estados Unidos, está ocurriendo... No es hoy, la manera como se manejan las campañas a nivel internacional. En todo el mundo. Y Sabrina, nuevamente incorporándote a esta conversación, quiero preguntarte por algo que dice muy bien Antonio, ¿no? La polarización. Se ha dicho en los últimos años que el Partido Demócrata ha adherido, y voy a ocupar las palabras que utilizan los republicanos, a una agenda woke, que en términos de ciencia política la conocemos como una agenda identitaria, una agenda en el fondo donde se toman distintas causas. Pero en esta convención eso se ha intentado de mutar desde la narrativa a el concepto de libertad, una apropiación potente que está consiguiendo hasta ahora de manera exitosa el Partido Demócrata, de decir, mire, dejemos de juzgar a la gente por cómo quieren vivir su vida. Y ahí es la pregunta que quiero hacerte, Sabrina. Si los republicanos quieren ir también al votante medio, ¿coincide con esta lógica media estructurada que tiene, por ejemplo, J.D. Vance cuando habla de que hay una forma de vivir la vida como mujer o como familia, un proyecto como ideal de familia? ¿No va un poco al contrasentido de esa sociedad diversa en la que se ha vuelto los Estados Unidos? Absolutamente. Yo creo que los demócratas efectivamente han logrado irse hacia el centro con su mensaje de libertad, dejando a un lado los ataques de que impulsan una agenda woke, y por el contrario, los republicanos se han asociado más a MAGA, y J.D. Vance, con estas declaraciones y señalamientos de que el país no puede estar dirigido por mujeres sin hijos y con gatos, realmente ha abierto un gran flanco porque está atacando o alineando una parte importante del electorado. Entonces, definitivamente, los republicanos tienen que reorientar su campaña. No han podido establecer una estrategia correcta y efectiva tras la nominación de Kamala Harris que se dará esta noche. Ellos, incluso Donald Trump lo dice, él quiere que Biden sea nuevamente el candidato, se pregunta por qué no es el candidato, habla de un golpe dentro del Partido Demócrata, pareciera que él estuviese claramente diciendo mi pelea era contra Biden y la tenía ganada y no logro establecer cuál es la estrategia correcta. Y como bien ustedes lo han dicho, en estos tiempos de posverdad, de que cada quien construye su narrativa, ellos tienen que construir una narrativa correcta. Y yo creo que tienen con qué, pero están mal orientados porque Trump se ha quedado simplemente repitiendo las mismas frases y en cada entrevista lo oigo decir lo mismo, hablando de los migrantes como personas de mal vivir, drogadictos, personas de las cárceles que llegan al país, volviendo al tema de que con él no hubiesen guerras, pero él tiene temas muy importantes como el tema económico. Que podría darle muchísimo más espacio en sus intervenciones y podría ayudarlo a moderar más, a llegar más al norteamericano promedio. Y yo creo que de esa manera reorientaría el tema de la campaña. Hola, soy fundador de la pastelería francesa Pastries. Estar en el primer puesto de Google fue clave en nuestro crecimiento. 4 años después, seguimos en la primera página de Google en Estados Unidos. Ahora, Antonio, ya hemos hablado, se necesita un cambio de estrategia, hay que ir a los votos del centro. ¿En qué momento entramos a las propuestas, a la política pública, al programa de gobierno? Porque hasta ahora hemos tenido una conversación sobre cómo se construye narrativa y qué narrativa está logrando ser más hegemónica en la opinión pública. ¿En qué momento vamos a entrar a las ideas y a las verdaderas propuestas para un país que tiene problemas? Para un país que está experimentando dilemas sociales, la gente siente en su bolsillo el alza de los precios, la gente siente inseguridad en algunas ciudades, la gente, curiosamente, sobre todo los últimos inmigrantes que han llegado, se han vuelto más antinuevos inmigrantes porque siempre el último que entra es el que quiere cerrar atrás para no sentirse amenazado, ¿no? Hay tantos dilemas en Estados Unidos sin contar lo externo.
Sin contar la geopolítica, Ucrania, Medio Oriente, China, Corea del Norte, Rusia, simplemente internamente, ¿en qué momento va a producirse esa discusión? Hay algo que marca mucho la elección en Estados Unidos, que es que el ciudadano estadounidense vota por el bolsillo, se decía. ¿Okay? Es la economía estúpido, ¿no? Ajá, que, sí, que dijo, no lo ocupo yo como adjetivo, quiero aclarar, sino que... lo dijo Bill Clinton. Exactamente. En su campaña contra Bush padre. Entonces, ¿qué pasó? Y vemos que uno de los temas que sale, que la economía es el tema más importante para los americanos, para hablar de políticas. Y Kamala Harris hizo una propuesta muy hacia lo que es, en bajo concepto, la protección del Estado, el dominio, la fuerza del Estado. ¿En qué sentido? Fijación de precios en los artículos, impuestos a las ganancias de las compañías, aumento del salario, ¿verdad? Ahí hay una política que ella está mostrando que va a empezar a discutirse después de que terminemos esta convención, porque aquí la campaña arranca realmente en septiembre. Una vez que con el debate sobre todo el día, ¿no? Eso, una vez, porque ahí van a tener que discutir algunas políticas. No vas a poder entrar solamente en las narrativas, porque eso es lo que también te puede hacer un margen de ganancia hacia ese elector que está todavía independiente, indeciso, porque empieza a ver hacia dónde se mueve, ¿no? Entonces, yo creo que políticas vamos a empezar a ver que se discutan una vez que empiecen los debates y empiezan a ver las entrevistas. O sea, cómo ve el escenario del Medio Oriente, porque ese va a ser un tema importante para la discusión por parte de Kamala, porque tiene un sector fuerte, ¿verdad?, que rechaza lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Entonces yo creo que ahí empieza a definir y alinear algunos sectores que hasta ahora no es necesario, porque hasta ahora todo es bonito, todo es rosado, ¿verdad?, la casa de Barbie, ¿no? Y tiene un Ken que no es tan perfecto, que es Ken Waltz, porque Ken Waltz definitivamente es un buen comunicador, ¿verdad? Lo sabe hacer. Por lo simple que es. Sí, no porque sea un gran orador, no, sino por lo simple. Porque que conecta, es. sí, Exacto. conecta. Entonces, ellos tienen ahí un equipo, y el equipo de Trump no es tan fluido, tan bueno, tan llega, porque Vance fue escogido más en una situación en la que se pensaba que era Biden el candidato. Entonces el vicepresidente como que no era, porque ya estaba ganada esa elección. Pero al ver el cambio, pareciese que no es Vance, porque no agrega votos. Si tú te das cuenta, Vance no es una solución. A eso que está diciendo Sabrina, que el discurso se repite en términos de Trump. Si tú tuvieras un Vance que tuviera un discurso distinto, que pudiese captar, pero no lo tiene. Entonces, no te agrega mucho valor en términos de conseguir más votantes en ese sentido. Ahora Sabrina, Antonio introduce un gran tema, ¿no? La comparación de los dos compañeros de fórmula. Existe una máxima en la comunicación política en Estados Unidos. El candidato a vicepresidente, su único objetivo es que no te reste. No necesariamente tiene que sumarte votos, pero que no te reste. El problema es que si uno empieza a analizar las encuestas de opinión pública y la aprobación neta de J.D. Vance, resta. Son 16, menos 16 puntos marcaba ayer de aprobación en una encuesta. Y Tim Walz está produciendo lo contrario. Me gustaría escuchar tu análisis contrastando estos dos perfiles que son compañeros de fórmulas de Donald Trump y Kamala Harris. Sí, mira, cuando escuché por la primera vez el nombre de J.D. Vance, obviamente recordé su libro contando su vida, Hillbilly Elegy, y pensé que ese era la apuesta del Partido Republicano, que íbamos a ver a un hombre que se hizo solo, que contra toda la adversidad de venir de una familia donde su mamá tenía problemas de adicción, una familia de pobreza, logró llegar a Yale con una beca y logró hacerse por sí solo, representando al votante rural, al votante típico norteamericano, y no lo ha logrado porque J.D. Vance, así como ha cambiado radicalmente sus posiciones sobre Trump, antes lo llamaba que podría ser el Hitler de Estados Unidos y ahora es su compañero de fórmula,
asimismo ha cambiado su propia proyección. Hoy en día es una persona asociada a Wall Street, asociada a los grupos de más dinero y con unos valores supremamente conservadores y supremamente ligados a la religión. Por ejemplo, la esposa de origen hindú podría ser un elemento que le agregue valor, y efectivamente en la convención republicana ella hizo una gran introducción de él y una gran presentación, pero ese elemento no lo han traído a la campaña. Entonces yo creo que a J.D. Vance lo invitaron con una idea, pensando que podía representar algo, y realmente ha restado y no ha sumado absolutamente nada. Ha dado declaraciones muy desafortunadas. Por el contrario, Tim Walz tiene exactamente la habilidad de comunicar de manera muy simple lo que el americano promedio necesita escuchar. En lugar de la complicada explicación de por qué los republicanos bajo Trump pueden representar un peligro para las instituciones, él optó por la palabra weird, son raros. Y esa palabra siento que fue tan bien recibida y generó tal viralidad en las redes que lo terminó catapultando a la vicepresidencia, porque si mirábamos los candidatos, probablemente políticamente habían otros que podían agregar más votos en estados como Pensilvania, Arizona, etcétera, etcétera, pero creo que esa habilidad de comunicar y de proyectarse como un hombre simple es lo que ha logrado que la campaña de Kamala, que los republicanos siempre dicen que los actuales demócratas son realmente las élites, baje y se proyecte realmente como una campaña de dos personas de clase media, y lo han dicho efectivamente en la convención demócrata. Somos dos candidatos de clase media que va a trabajar para la clase media, para la gente, no como la otra campaña, no como Trump, que va a trabajar para él, en función de él y en función de los intereses que representa. Y además hay que poner sobre la mesa, ¿no?, lo que interpelan las familias de ambos. Anoche la imagen de Gus Walz, el hijo de Tim Walz, gritando "ese es mi papá" entre lágrimas, la verdad es que fue bastante impactante y hoy es viral en los Estados Unidos. Sabrina, Antonio, no se separen. Estamos haciendo Club de Prensa desde Washington, D.C. Vamos unos segunditos a nuestro corte comercial y a la vuelta hablamos del voto latino, que juega un rol fundamental en esta elección. Pausa y volvemos. Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos haciendo Club de Prensa este día jueves 22 de agosto. Estamos en vivo de nuestro Centro Internacional de Prensa en Washington, D.C., acompañados de Antonio de la Cruz y Sabrina Bacal, hoy día para analizar lo que está ocurriendo en la contingencia. Estamos también pendientes y a la espera, se especula, porque ustedes saben que con el régimen no se sabe, que en algún momento el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela podría hablar. Si eso ocurriese, sepan que aquí vamos a conectar de inmediato con esa información. Sabrina, quiero llevarte al voto latino. Después del debate presidencial, que fue el que finalmente le termina costando su candidatura a Joe Biden, hay una encuesta de New York Siena que dice que en ese momento Donald Trump había logrado estrechar muchísimo la distancia en el voto entre los latinos. 51% Joe Biden, 46% Donald Trump. Sin embargo, hoy, Univision YouGov y también New York Siena dicen que Kamala Harris ha cuadruplicado esa distancia y que pasó de 5 puntos a entre 20 y 21 dependiendo de la encuesta. Quiero preguntarte honestamente, ¿por qué? ¿Qué ocurrió en 36 días que logra ese aumento de votación demócrata entre el votante latino? De acuerdo a estas encuestas. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido en la población general, y es que Kamala cambió la dinámica de la elección. Antes los norteamericanos, sean latinos o no, tenían dos opciones que no querían, porque innumerables encuestas habían dicho que no querían repetir la misma elección del 2020. Y entonces las últimas encuestas muestran que desde que Biden renuncia a su candidatura y Kamala Harris asume la misma por el Partido Demócrata, el entusiasmo dentro de los latinos, que son el segundo bloque
más importante electoral en los Estados Unidos, 36 millones de personas, aumentó sustancialmente y ahora el 73% manifiesta que seguro votará. Entonces, pienso que es en ese entusiasmo donde ha habido el aumento y el entusiasmo que ha despertado esta campaña demócrata, que ha apelado al centro, que ha llegado cargada de emociones positivas, un poco endulcorada, como ha dicho Antonio, pero definitivamente que Donald Trump se ha quedado atrás con su estrategia y con su discurso en los votantes en general, pero también en los votantes hispanos. Kamala ha logrado inspirar y ha logrado motivar el voto de muchos hispanos. Ahora, Antonio, también me interesa, por cierto, tu opinión, agregarle algo más a los republicanos. Empezó a aparecer el nombre de Venezuela en los últimos discursos de Donald Trump. Antes había aparecido con algunas alusiones un poco faltas de empatía, en mi opinión, porque cuando uno simplemente hace alusión le dice Donald Trump a Elon Musk, vamos a Venezuela y comemos en un restaurante ahí, seguramente vamos a estar mejor que en Estados Unidos, es no reconocer el verdadero drama humano que están viviendo los venezolanos. Pero parece que los republicanos empiezan a hacerle algunos guiños al mundo latino. Entonces me gustaría saber tu opinión sobre este despertar demócrata entre los votantes hispanos que parece que antes no iban a ir a votar, así de simple. Sí, en el momento en que Kamala entra y cambia la dinámica, ¿verdad? Y Trump apuesta por Vance y no apostó por Marco Rubio, porque hubiese sido distinto si él pone en su ticket a Marco Rubio, ¿verdad? Y ahí hubiera apuntado a ese voto latino, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que generalmente el voto latino ha sido tradicionalmente demócrata. Lo que ha venido sucediendo es que los republicanos han venido usando y han venido creciendo en ese sector, sobre todo, como lo dijimos al inicio, en los estados fronterizos, ¿verdad? Donde la migración ha sido, y como lo dijiste, uno cuando es el último que entra, los demás como que no va a competir, y entonces ahí ha habido un cierto crecimiento por parte de Trump. Y, como dices también, la causa de los países latinoamericanos en términos del impacto que tiene el socialismo en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, ¿verdad? Había también dado una cierta importancia a que el latino apostase mucho más a una relación con los republicanos que los demócratas, porque los demócratas en su política hacia América Latina es mucho más, menos fuerte, menos dura, menos confrontativa. Entonces, ¿qué ocurre? Que vuelven a poner, entrando el tema de Venezuela, precisamente para mostrar en un momento crítico como el de hoy, volver a ver si logran captar la atención de ese latino, que puede empezar a ver que sí, que los demócratas, si fracasa la política hoy frente a Maduro, que se quede en el poder. Y fue una apuesta que hizo la administración Biden en términos de que ellos hablaron de recalibrar la relación con Venezuela y empezaron a ceder, ¿verdad? Cuando le permitieron el regreso de los sobrinos, de Silvia Flores, la primera dama, en la que estaban condenados y pagando prisión, y después le entregaron el testaferro de Maduro al ESAP. Entonces vemos cómo esa política, que no es la política que tenían los republicanos, que se consideraba de máxima presión, flexibilizaron las sanciones, volvió Chevron, está produciendo crudo, está entrándole dinero al gobierno de Maduro. Entonces buscar que se fijan que los demócratas no logran resolver la crisis política de estos países que genera que la gente migre, y entonces ver si por ahí pueden jalar un poco otra vez el discurso hacia los latinos. Ahora, Sabrina, se comete el error de creer que el voto latino es uniforme, que el voto afroamericano es uniforme, que los votos por grupos son uniformes, y son tan diversos como el voto mismo de los Estados Unidos. Quiero preguntarte honestamente, por ejemplo, los mexicanos son un voto latino fundamental en Estados Unidos, sí. Son la primera comunidad inmigrante. ¿Es tema para ellos, por ejemplo, Venezuela o Maduro? Entendiendo que muchos venezolanos no votan en Estados Unidos porque están recién llegados. Por ejemplo, ¿cómo se construye un discurso hacia el mundo latino? ¿Podría funcionar la estrategia republicana de hacerlo a partir de la oposición a los regímenes que gobiernan en esos países, o se necesita algo más?
Yo creo que se necesita algo más y como bien lo has dicho, el voto hispano no es un voto homogéneo y tiene distintas preocupaciones, preocupaciones económicas, preocupaciones de empleo, de inflación, preocupaciones migratorias y no solamente la postura de Estados Unidos frente a regímenes autoritarios. Sin embargo, en ese tema que Trump había tratado en el 2020 de concientizar o hablarle a los latinos y lo sigue haciendo, diciendo y acusando a Kamala de comunista, en ese tema creo que fue muy efectivo haber tenido en la convención demócrata a Ana Navarro, diciendo yo vengo del comunismo, yo era republicana, sé exactamente lo que es una dictadura, y Trump se parece mucho más a las dictaduras de Ortega y Maduro y Cuba que lo que se parecen los demócratas. Entonces, eso, aunado al concepto de libertad, creo que logró mermar un poco esa efectividad que tenían los republicanos por el lado del tema duro contra los regímenes de izquierda en América Latina. Obviamente es sumamente importante que termine siendo efectivo la política norteamericana, que no sabemos si lo va a hacer junto con las negociaciones de estos tres países, si van a llegar a algo y que haya verdaderamente un cambio de régimen en Venezuela. Pero ese tema no es el tema principal para todos los votantes hispanos. Como lo dije al comienzo, la inflación y el costo de vida y temas económicos y de empleo sigue siendo un tema que define el voto de la mayoría de los norteamericanos y, por supuesto, de los hispanos también. Entonces, uno se equivoca al verlo como un voto homogéneo. Y definitivamente si Trump hubiese apuntado a otro candidato a vicepresidente, le estaría yendo mucho mejor con el voto hispano, que es predominantemente demócrata, y después de que Kamala asume la candidatura, se ha volcado, sobre todo por el entusiasmo de quienes hoy manifiestan que van a votar y hace un mes y medio pensaban no hacerlo, se ha volcado más hacia los demócratas. Antonio de la Cruz y Sabrina Bacal están haciendo con nosotros este análisis en Club de Prensa desde Washington, D.C. Nos separamos unos minutos, pero ya estamos de vuelta. Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos haciendo Club de Prensa desde Washington, D.C. en esta semana electoral que se ha tomado la agenda. Estamos junto a Antonio de la Cruz, analista político, y a Sabrina Bacal, politóloga y colega periodista también en este Club de Prensa analizando distintos temas. Les quiero primero hacer una pregunta a ambos, pero en esta, por favor, tomémonos solo 30 segundos porque hay otro tema muy importante que quiero consultarles. Robert Kennedy Jr. se bajaría mañana, el tercero de la discordia. Muy poca gente en Latinoamérica lo conoce, de hecho. ¿Va a incidir o no va a incidir en algo? Le da a Trump porque dice que se baja y posiblemente apoya a Trump. Le da la posibilidad de que tiene un demócrata que lo apoyaría. Pero ¿qué ocurre con Robert F. Kennedy? Él debió haber participado en las primarias porque quería en ese sentido, pero no lo dejan, lo sacan, lo expulsan del partido. Imaginémonos este escenario, es una hipótesis, puede ser una teoría conspirativa, que hubiera participado. El candidato hoy sería él y no sería Kamala, porque al haber sido candidato Biden y el candidato no le tocaba al que era el candidato para la primaria sucederlo. Y precisamente esa era una de las características que no podía competir, porque yo creo que el escenario de retirar a Biden estaba como una posibilidad. Y si él hubiese participado, él era el que tenía delegados, etcétera, etcétera, y que le correspondía, y no a Kamala como ocurrió. Sabrina, muy corta la pregunta para ti también. ¿Va a incidir en algo la retirada de Robert Kennedy Jr. en las encuestas? Imagino que algo ayuda, pero realmente es muy marginal y hay que ver cuánto de ese apoyo de Kennedy está en los estados bisagra. Así que bueno, en este momento que Trump está... en bajada en las encuestas y Kamala está en su mejor momento, pues es mejor tener ese apoyo que no tenerlo, pero no creo que sea determinante.
No. Sabrina, me quiero quedar contigo. Te voy a cambiar el tema. Se anuncia ayer a través de Reuters la posibilidad de que haya sanciones contra miembros del régimen de Nicolás Maduro. Endurecer sanciones después de que se habían flexibilizado. ¿Es realmente algo que pueda cambiar el comportamiento de las autoridades internamente en Venezuela? ¿Tiene algo que ver también con la elección presidencial y las críticas a la política de la administración Biden-Harris? Mira, creo que es lo que Estados Unidos tiene que hacer. ¿Qué tanta incidencia tengan estas sanciones cuando ya se usaron en el 2014? No lo sé. Pero definitivamente en este impasse, en esta crisis venezolana, donde no solamente se trata de un fraude electoral, sino también de un golpe de Estado a la soberanía popular, tanto Estados Unidos como los países que se han denominado negociadores tienen que endurecer sus posiciones y asegurarse de que haya un cambio de régimen en Venezuela, porque lo que estamos viendo en este momento es que se está incrementando la represión, que Nicolás Maduro está creando más instituciones y elementos para monitorear a la población, para monitorear a la oposición, para amedrentar, y no queremos que esto termine en otro Nicaragua que está muy cerca de serlo. Entonces no veo qué otra alternativa distinta a las sanciones tenga Estados Unidos para endurecer su tono y lograr que efectivamente Nicolás Maduro se siente a negociar y haya un cambio de régimen sin una repetición de las elecciones, que es una propuesta totalmente inviable y que no tiene ninguna legitimidad. Ahora, Antonio, un saludo a la bandera, algo por cumplir o algo que realmente podría generar un cambio en Venezuela, que vayan encima del CNE, del TSJ y de los organismos que están sosteniendo el fraude de Maduro. Estas sanciones tienen un pequeño distingo, que van también con familiares de algunos miembros de esa que consideran ellos en la administración Biden, que está ayudando a sostener a Maduro en el poder, que está en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal Supremo de Justicia, algunos miembros de la Fuerza Armada. Eso tiene un distingo, ¿verdad? Porque ya es la familia y eso te genera presión. Sin embargo, sanciones unilaterales no funcionan. Si van a hacer sanciones, tiene que ser con varios. Tiene que ser la Unión Europea, tiene que ser Estados Unidos coordinado. Es la única manera en que pudiese llevar a Maduro a considerar otra salida. ¿Por qué? Porque la presión sería no porque Maduro sea, sino de los miembros que están hoy con Maduro, que lo están sosteniendo, empezar a evaluar cómo nos va a afectar a todos. Porque, ¿qué pasa hoy? Estados Unidos aplicó esto anteriormente y no dio el resultado esperado. ¿Por qué? Porque emigraron todos a Europa. Todo lo que tenían en Estados Unidos se emigró a Europa, a España, a Italia. Y eso no ejercieron la presión. Entonces, como ya hay una concientización de que Maduro está en un golpe de Estado al poder popular, entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer es las sanciones, pero en bloque. Europa, Brasil, Colombia, todos. No solamente Estados Unidos, porque si no, no va a lograr un cambio de posición. Antonio, Sabrina, quédense junto a nosotros, igual que usted en casa. Hacemos un breve corte y ya estamos de vuelta con más Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Llegamos al final de nuestro Club de Prensa de hoy día, jueves 22 de agosto. ¿Qué temas? El mundo se está moviendo bastante rápido y quiero agradecerle aquí a quien estuvo conmigo en el estudio, Antonio de la Cruz, analista político e investigador no residente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, y también de manera remota la compañía desde Miami, en Florida, de Sabrina Bacal, politóloga y periodista. Muchísimas gracias a ambos por sus análisis y a usted por siempre acompañarnos desde Washington DC. Nos reencontramos en un nuevo Club de Prensa desde la capital de los Estados Unidos la próxima semana. Que esté muy bien.